Buenas tardes, hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de jóvenes donde venimos a pasar un tiempo especial con nuestro Dios, a darle las gracias por todo, a pedirle que nos hable, que nos guíe, que nos dé un mensaje que nos acerque más a Él. Les pido si por favor me pueden acompañar a hacer una oración para comenzar. Dios Santo, te damos las gracias por esta hora, por habernos reunido. Te pedimos de que nos hables, Señor, que nos des un mensaje de aliento, que vivifique, Señor, nuestra fe y que nos pueda acercar más a ti, Señor. Toca nuestros corazones en esta hora, en esta tarde. Te lo pedimos con fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quería contarles que desde hace un tiempo he estado meditando acerca de la memoria. Sabemos que tiene una función importante en nuestro organismo, nos recuerda quiénes somos, nuestra identidad, qué tenemos, cuáles son nuestras funciones, los logros alcanzados, los que no hemos alcanzado, los aprendizajes que hemos adquirido y mucho más. Pero meditaba de una manera especial en cuán propensos somos todos nosotros, sin excepción, de olvidar momentos importantes que hemos vivido, vivencias claves, recuerdos que han marcado nuestras vidas, sobre todo en nuestro caminar como creyentes. Y estuve investigando un poco sobre el olvido, en cómo afecta a nuestra memoria y conocemos que existen algunas enfermedades neurológicas que atacan a ciertas personas, haciendo que se olviden de algunas cosas, que con el tiempo pierdan esa capacidad de recordar. Pero también sabemos que es algo que nos pasa a todos. Tenemos esas tendencias sin importar nuestra edad, seamos grandes, seamos chicos. Y la psicología tiene una definición. Dice que el olvido es una acción involuntaria, que consiste en dejar de recordar, es decir, dejar de almacenar información, recuerdos que adquirimos, que hemos adquirido, y que por consecuencia comenzamos a perderlos, dejamos de recordarlos. Llevándolo a nuestro caminar con Dios, el Señor nos muestra que muchas veces olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. En nuestro día a día nos enfocamos tanto en las tareas, las responsabilidades, en las pruebas, aflicciones de todo tipo, o incluso en anhelos, en deseos, que olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros y generalmente no vivimos justamente enfocados en esos recuerdos, en recordar todo lo que el Señor ha hecho, esos grandes milagros, esas grandes hazañas, esos grandes hechos, sino que en cambio le damos mayor importancia a pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos que son de desánimo. No sé cuánto tiempo tengas en el Señor, pero estoy seguro que ya sea mucho o poco tiempo, tienes recuerdos grandes, poderosos, que te han demostrado el amor, la misericordia, la fidelidad, el poder de Él, de nuestro Dios en tu vida. Cuando hablamos del olvido en la palabra, en la Biblia, hay un ejemplo muy claro cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, después de 430 años, de una gran cantidad de años. Fue sacado de la esclavitud a través de señales y milagros grandes y terribles, dice la palabra, logrando de una manera sobrenatural algo que únicamente Dios pudo hacer. Sin embargo, al poco tiempo de ser liberados, el pueblo olvidó ese hecho tan grande, tan importante. Y así como el pueblo de Israel, después de haber sido liberado, en nuestro día a día, nosotros también caemos en ese olvido. Nos olvidamos de cómo el Señor nos rescató del mundo, de nuestra vana manera de vivir, de cómo nos sacó del pozo de desesperación, de cómo vivíamos en angustia, en algún pecado o mal hábito. Nos olvidamos de algún dolor que teníamos, olvidamos de cómo nos sanó, de cómo nos libró, cómo
nos sanó de alguna enfermedad, no solo a nosotros, sino también a algún familiar o a una persona cercana, de cómo permitió la reconciliación con alguien que no pensabas que iba a pasar, de cómo nos dio paz, consuelo, fuerza, esperanza, fortaleza, de cómo nos ayudó en una prueba que pensamos que no íbamos a poder pasar, de cómo nos dio amigos, un trabajo, un lugar donde estudiar, de cómo evitó tal vez que tengas un accidente, de cómo te dio un nuevo lugar donde vivir, pero sobre todo de cómo te dio su salvación y tantos beneficios más. Sin tener que ir mucho tiempo atrás, estos años del COVID, el 2020 que ya pasó y principios de este 2021 y que también está por terminar, siento que hemos olvidado lo que vivimos durante la pandemia. Lo digo primero por mí, porque siento que al principio vivíamos dependientes de Dios, buscándolo de una manera más cercana, reconociendo toda su ayuda, su protección para nosotros, para nuestras casas. Pero una vez que se abrieron las puertas de nuestras casas y de los locales comerciales, rápidamente nos olvidamos de lo que habíamos pasado, de cómo la buena mano de nuestro Dios nos guardó, nos sustentó, nos consoló, nos levantó, nos fortaleció, nos unió, tal vez como familia. Y nuevamente volvimos a vivir nuestras vidas como antes o tal vez en menor medida. Es un poco triste, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que no estamos libres de caer en el olvido. Somos propensos a tener esa tendencia de ser olvidadizos. Y eso trae algunas consecuencias. Dios sabe nuestra condición, conoce que no hacemos memoria de esos hechos, milagros, prodigios, hazañas en nuestras vidas. Y considerando que nuestro corazón está inclinado a ese mal hábito, quisiera mencionar algunas consecuencias que suceden cuando olvidamos. Una es que damos por sentadas las bendiciones que hemos recibido por parte de Dios y nos volvemos indiferentes. Nuestro corazón tal vez se endurece un poco. Menospreciamos de esas bendiciones, ya no les damos el valor que representan y nuestro agradecimiento se va desvaneciendo poco a poco. Otra consecuencia es que se genera un endurecimiento en nuestro corazón. Nos volvemos altivos, soberbios, se da el orgullo. Y dice la palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Otra consecuencia que también se da es cuando al no recordar lo que Dios ha hecho, cuando volvemos a pasar por alguna prueba o una dificultad, pensamos que Dios no nos va a ayudar. Tenemos dudas y temores que no vayamos a poder pasar esa prueba, dando por consecuencia que tal vez se pueda generar un resentimiento, una raíz de amargura que nos aleje del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en los versos del 10 al 15, que el pueblo de Israel olvidaba constantemente y el Señor, sabiendo de esta falta de memoria, les daba una instrucción, un mandato. Este era: no olvides. Dice en el verso 10, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice, cuídate de no olvidarte de Dios. Dice que cuando recibamos las bendiciones del Señor, esas que anhelabas, esas que buscabas, que tal vez clamabas de día, de noche, dice, guarda, cuídate de obviar, es una alerta, haz memoria. Dice, cuídate de no olvidarte de Dios.
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor sabe que somos olvidadizos y nos dice nuevamente que no olvidemos, recuerda, nos dice, recuerda que ha sido Él quien ha hecho todas estas maravillas en nuestras vidas y que no han sido obtenidas en nuestras propias fuerzas. En el verso 3 dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Continúa diciendo, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Él pide que mantengamos esa fidelidad, porque fiel es nuestro Dios, quien nos ha salvado con mano poderosa. Dice, porque Él es Dios celoso, el Señor tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Podemos darnos cuenta que el Señor anhela que no olvidemos, que no es poca cosa para el Señor que nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. O que tal vez pensemos que lo que hemos obtenido, todas esas bendiciones que tenemos han sido por nuestros méritos, que las hemos alcanzado por un esfuerzo propio. Él anhela, Él quiere que siempre reconozcamos que todo ha sido por su mano, por su buena mano. Todo viene por su buena mano, todo es suyo, a Él todo le pertenece. Otro verso que también habla sobre el olvido es Deuteronomio capítulo 8, verso 11. En algunas versiones de las Biblias tiene por título Amonestación de olvidar a Dios. Dice en el verso 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y aquí volvemos a ver cómo después del capítulo 6 en Deuteronomio, al capítulo 8, vuelve a decirnos que no olvidemos. No dice recuerda, cuídate de obviar. Dice haz memoria, es una alerta en la que nos vuelve a decir, vuelve a mencionarlo. En el 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. En el verso 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, nuevamente vuelve a decir, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. De verdad, qué increíble cómo muchas veces podemos olvidar, pero el Señor nos dice claramente qué es lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Continúa diciendo, que te sustentó con maná en el desierto, que hizo lo imposible ante donde no había una salida, donde no había una ayuda clara. Dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, siguiendo ese enorgullecimiento, dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que dice en el verso 18 todo lo contrario, dice, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y vemos cómo en este verso, a continuación el Señor nos hace esa advertencia que mencionamos, que tiene como título esta porción. Y en el verso 19 dice, mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
que de cierto van a haber consecuencias y no nos va a ir bien. Dice en el verso 20, como las naciones que Dios destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Es un mensaje fuerte, pero es un mensaje que el Señor nos advierte y nos muestra de que hay consecuencias en nuestros actos, hay consecuencias en ese olvido. Y nos dice de que nos va a ir mal si es que en verdad olvidamos y tenemos un corazón endurecido, un corazón donde no hay agradecimiento, un corazón que se olvida de todos los beneficios de nuestro Señor. Hay otro verso en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 3, que dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Dios con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, es decir, a todo hombre que se desvió, dice, destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y en esta porción menciona lo que tus ojos te han visto. Y nosotros hemos visto con nuestros ojos, en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, cómo el Señor ha derrotado a esos enemigos, a nuestros enemigos, cómo nos ha provisto de donde no había, el Señor nos ha dado, cómo ha sanado milagrosamente. Hemos visto con nuestros ojos. No podemos olvidar cada una de esas maravillas que nosotros personalmente hemos visto. Ahora podrás preguntarte, ¿qué debemos hacer para no olvidar? Sabiendo que tenemos esa tendencia a olvidar, a enorgullecernos, pensando que las cosas que tenemos han sido logradas por nuestros propios méritos, a resentirnos por no tener una respuesta, ¿cómo podemos hacer para no olvidar? ¿Cómo logramos hacer memoria de las bendiciones, de los favores del Señor en nuestras vidas? En la Biblia podemos encontrar una porción que grafica de una manera muy clara la respuesta de lo que nos estamos preguntando en esta tarde. Dice la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 7, donde habla sobre el momento tan esperado por el pueblo de Israel. Ese momento en el que estaban preparándose para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido desde hace mucho tiempo, esa tierra que ellos anhelaban, deseaban desde tantas generaciones atrás. Era el momento crucial que se les iba a dar, guiados por Josué. Y el Señor milagrosamente permitió que crucen el río Jordán, un río que, dice la palabra, solía desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Un río ancho, imposible de cruzar, pero el Señor detuvo las aguas que venían de arriba. Dice que las detuvo, todas esas aguas que venían de arriba del río, como en un montón, como si fuera de verdad algo simple, pero sabemos que eso es simple para nuestro Dios. Dice que Él las detuvo, ¿para qué? Para que su pueblo pueda pasar, pero no únicamente pueda pasar, sino para que pueda pasar en seco y firme, para que pueda pasar en tierra seca y sin ningún peligro. Y dice la palabra que todo Israel pasó en seco, y esto es un milagro que nunca debemos olvidar, y el Señor lo sabía, y el Señor se lo indicó a Josué, y dice en Josué en el capítulo 4, en el verso 1, dice que el Señor les dio una instrucción adicional a su pueblo, después de haber cruzado. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Dios habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están
firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué? Dice en el verso 6, dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Cuando digan, papá, ¿qué significa esta piedra que veo acá? Dice, les responderéis que las aguas del Jordán, de ese río ancho, impetuoso, donde se desbordan las aguas en la época de siega, dice, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, delante de la presencia del Señor. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. No dice para un tiempo, sino dice para siempre. Y en el verso 19 dice que el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, nuevamente, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Dios hizo un milagro por su pueblo. Dios le dio salvación. Dios cumplió lo que prometió a su pueblo. Dice, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, como sucedió previamente, ¿no? Esos años antes a este suceso, a este momento tan importante, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Y meditaba de que ahora que habían pasado el Jordán, el Señor quería que no se olvide su pueblo de este milagro tan grande, como también hizo un milagro tan grande, tan majestuoso al abrir el Mar Rojo, al separarlo para que también pase su pueblo, para que pueda escapar de las manos del faraón, de la esclavitud de Egipto, pero el pueblo al poco tiempo olvidó, el pueblo al poco tiempo se quejó. Y por esta razón el Señor quiso que se erigieran estas piedras, para que no se olvide el pueblo de lo que Él había hecho. Y de verdad que este es un ejemplo muy bonito, es un ejemplo precioso de un recordatorio, ¿no? De un milagro tan poderoso que nos habla hasta el día de hoy, ¿no? Un milagro que Dios hizo con su pueblo. El Señor quería que hagan un memorial físico para que nunca olviden, ¿no? Un memorial visible para que todo aquel que pase cerca sepa qué ocurrió, para que pregunten a sus padres, papá, ¿qué pasó acá? Y no solo quienes lo vieron del pueblo, quienes estuvieron presentes en ese momento, sino para que trascienda y lo cuenten a las generaciones que vendrían después de ellos, a sus hijos. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y como pasa hasta el día de hoy, hasta este sábado 11 de diciembre, en el que podemos ver ese milagro tan grande, en el que nos damos cuenta de que es un milagro que ha trascendido por cuánto tiempo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que sepan que no hay nadie como Él, como nuestro Dios, para que todos vean su grandeza y sepan que Él es Dios.
de verdad que meditaba en la sabiduría del Señor, ¿no? En cómo le indicó a Josué en levantar este memorial de 12 piedras grandes. Dice que fue una por cada tribu, una por cada parte de su pueblo, sabiendo de que tenemos esa tendencia a olvidar. En qué importante también es contar de esas maravillas, no únicamente las vemos, sino que hay una responsabilidad de hablar de esas maravillas para quienes nos rodean, de dar ese legado no solo a nuestra generación, sino a las generaciones venideras y a los hijos que vendrán. De verdad que es una responsabilidad grande. Ahora tal vez entendemos de una mejor manera cuando nuestros papás, cuando tus papás te han contado alguna historia de la Biblia desde chicos, como la de Josué, como la de Moisés, como la de David, como la de Daniel, ¿no? O una historia de Jesús, o algún testimonio personal de lo que Dios ha hecho en sus vidas, para así poder levantar su nombre y que muchos puedan saber quién es Él, quién es nuestro Dios. Y esa tarea es la que el Señor demanda de nosotros. Dice en Deuteronomio capítulo 6, en el verso 20, nuevamente habla sobre esa responsabilidad que tenemos. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que nuestro Dios os mandó? Cuando digan, ¿qué significa esta historia que me estás contando? Cuando diga, ¿qué significa este memorial? ¿De qué se trata esta historia? Entonces, dice en el verso 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y de verdad pensaba en la actualidad cómo podemos hacer nosotros de ese memorial, de ese monumento que hizo Josué, que hizo el pueblo de Israel. Y me acordaba, sé que hay una buena costumbre entre algunos de nuestros hermanos, sé que muchos tienen un diario, tienen un cuaderno especial o incluso notas escritas en sus Biblias, donde ponen con fechas los milagros, los prodigios que Dios ha hecho en sus vidas, justamente para no olvidar, para alentarse, para hacer memoria en momentos difíciles, para hacer memoria de cómo nuestro Señor nos habla, nos cuida, de cómo responde a nuestras oraciones. Quizás podemos escribir un versículo con el que el Señor nos respondió. Podemos tener una imagen de ese versículo en nuestra mesa de noche para verlos todos los días. Tal vez tenerlo como protector de pantalla en la computadora, en el celular. O tener fotos de un momento importante. Así como también hablar de un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio para darle la gloria a Dios, tiene un testimonio para ser un instrumento poderoso que demuestra la grandeza de nuestro Señor, que demuestra de su amor, de su fidelidad y puede causar un impacto muy grande en quienes nos rodean. Hemos mencionado cuáles eran algunas consecuencias del olvido, pero hay una consecuencia muy importante que ocurre cuando sí recordamos, cuando no olvidamos, cuando hacemos memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa consecuencia es tener un corazón agradecido.
como podemos ver, la clave está en hacer memoria de sus favores, de sus beneficios, de sus milagros. Y por consecuencia, habrá un agradecimiento sincero en nuestros corazones. Meditaba en que ser agradecidos comprende no olvidar, tener un gozo genuino, sincero, evita que seamos indiferentes, que haya orgullo, que tengamos resentimientos, ¿no? Esas características que mencionamos al principio. Implica reconocer que no es por nuestras fuerzas propias o por mérito personal que hemos alcanzado las bendiciones que tenemos. Y lo más importante, y para lo cual estamos llamados cada uno de nosotros, es que permite que glorifiquemos a Dios en todo y que como consecuencia haya una alabanza en nuestras bocas para Él. Tener un corazón agradecido va a permitir que tengamos una cercanía con Dios, que tengamos una relación, un crecimiento con nuestro Dios. Porque sabemos de que Él se alegra cuando ve un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón sencillo. Y nos muestra de su grandeza, nos revela de sus misterios. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que tuvo un corazón agradecido desde muy joven. Y es David, quien alababa, quien buscaba, quien honraba, quien daba la gloria al Señor desde temprana edad, como ustedes jóvenes. David escribió un salmo muy conocido por todos, por el reconocimiento, la gratitud que él le da a Dios por todos sus beneficios, por cada uno de sus beneficios. Dice el Salmo 103 en el verso 1: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él dice todo su ser completo. En el verso 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David sabía que todo lo que tenía era solo y únicamente por Dios. Y la forma de agradecerle de corazón era a través de su alabanza, a través de esa bendición que él comienza diciendo en este salmo, a través de ese poema que él hizo, a través de ese poema canción que él le entregó como una ofrenda al Señor. David ordenaba a su alma que alabe al Señor, a que no olvide ninguno de sus beneficios. Y ahí está la clave. En los siguientes versos, David hace una lista de los beneficios que había recibido durante su vida, ¿no? Y que podamos nosotros darnos cuenta de que nosotros también recibimos de estos beneficios por parte de Dios. Dice en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti y por mí, quien se ofreció, quien nos dio una nueva vida. En el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y David continúa diciendo a lo largo de este salmo que él conocía que su Dios, que nuestro Dios es el que hace justicia, el que tiene misericordia para con él, el que nos da una nueva oportunidad, el que es clemente, el que es un buen padre, el que es fiel con los hijos que lo siguen y guardan sus mandamientos. Y qué importante es acordarte de lo que Dios ha hecho por ti, David. Lo sabía muy bien y él sabía muy bien lo que el Señor había hecho con él desde muy joven. Y en esta tarde te animo a que puedas recordar de todos los beneficios, de
todas las bendiciones, todos los milagros, todas las bondades que Dios ha hecho en tu vida, que son muchas. Que cuando pasemos por algún momento difícil, cuando pasemos por una prueba difícil en nuestras vidas, no caigamos en esos pensamientos de desánimo, sino que podamos seguir el ejemplo de David en recordar todos los beneficios que Dios le dio a lo largo de su vida. Que puedas hacer una lista recordando todo lo que el Señor ha hecho por ti en este año que está por terminar, en esta pandemia que todavía no acaba, lo que ha hecho por ti en tu vida, confiando en que lo seguirá haciendo. Que el recordarlos no nos lleven únicamente a hacer memoria, sino a tener una relación con Dios, sabiendo todo lo que puede obrar en tu vida, todo lo que Él espera obrar en tu vida, así como lo hizo con David. Y que podamos tener un corazón agradecido como el de David para bendecir, alabar, adorar a nuestro Señor Jesús por su salvación, por todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará. Que el Señor los bendiga. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás.